Bueno, el día de hoy estamos de manteles largos. Lo vemos así en el sentido humano, ¿verdad? Porque todos los días son especiales, todos los días son una misericordia de Dios. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana, no cada 24 de diciembre o cada que festejemos la Navidad, ¿verdad? Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero hoy recordamos de manera enfática acerca del nacimiento, de la encarnación de nuestro Salvador, y por eso digo que estamos de manteles largos, ¿verdad? Porque estamos de manteles largos porque principalmente tenemos la presencia de Dios aquí en este lugar y en nuestras vidas, y eso es lo más maravilloso que podemos experimentar. Pero además de eso, pues también el día de hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro hermano Pedro Rojas. Él nos visita de la ciudad de Córdoba, Veracruz, de la Iglesia Bautista Gracia La Cumbre. Ya nos ha visitado en ocasiones anteriores. Hermano Pedro, le agradecemos mucho por darse el tiempo para poder acompañarnos. Hoy es una fecha un poquito complicada, con actividades seguramente en su iglesia, pero muy seguramente también con su familia. Gracias, hermano, por darse el tiempo para estar aquí con nosotros. Hermano, le agradecemos. Créame que quisiéramos abrazarle todos. Más adelante va a haber tiempo. Pero gracias a Dios por permitirle estar con nosotros, y sobre todo porque sabemos que Dios le va a usar para compartirnos de su palabra. Entonces, repito, este mensaje es un mensaje de Dios a través de nuestro hermano para cada uno de nosotros. Entonces les invito por favor a que pongamos atención, a que estemos atentos a lo que vamos a escuchar, porque seguramente va a haber algo de mucho provecho para tu vida. Adelante, hermano Pedro. Pues tenemos tantos hermanos, tantos conocidos en este lugar, que verdaderamente es de mucho gozo estar aquí con ustedes. Reciban saludos de parte del pastor Mateo López y de la Iglesia Bautista Gracia, que me ha encargado hacerles llegar sus mejores deseos y la buena voluntad del Señor para con todos nosotros. Gracias a Dios, hermanos. Reciban saludos también de parte de mi esposa. Por motivos de familia, hoy no puede estar. Tenemos casa llena, están mis hijas de visita, mis nietas, y pues ella no pudo estar, pero ella manda también su amor y los saludos a la familia y a la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 1, versos 26 al 35. Lucas 1, versículos 26 al 35. Y dice la bendita palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos como familia, como hijos tuyos, para honrar tu nombre, Señor, y recordar tu venida a este mundo. Una venida que marcó un parteaguas en la historia, Señor, porque a partir de tu nacimiento se escribe una historia nueva, una historia diferente. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra, por haber venido a este mundo, por haberte encarnado, Señor. Y rogamos que en esta mañana reveles tus propósitos a nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El tema de hoy le podríamos llamar una decisión histórica. Y tiene que ver con la manera en la que respondemos a las diversas pruebas y diversas vicisitudes que tiene la vida. Porque bien es cierto, todos los días nosotros tomamos decisiones comunes. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a guisar? ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? Pero hay decisiones que son trascendentales. Hay decisiones que marcan tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué carrera vas a estudiar? Si decides quedarte aquí o irte a vivir fuera. ¿Cuántos hijos tener? Y hasta decidir la casa y el carro que te vas a comprar para poder trasladarte. O sea, son decisiones históricas. ¿Cuántos vemos ahí que dice la casa de los abuelos, verdad? En muchos hogares. Ahí y se criaron y hoy viven ahí los abuelitos. Antes estaban los hijos, ahora están los nietos. Son decisiones que te van a marcar. Y así en la Biblia nosotros también encontramos que hay personajes de la Biblia que tomaron decisiones que hoy por hoy se constituyen históricas. Antes quiero decirles que hay algunos analistas por ahí que dicen que no es lo mismo decir que hiciste una decisión correcta a hacer una correcta decisión. Ellos hacen la diferencia en que la decisión correcta es aquella que te salió fortuitamente, como cuando vas al cine y dices, ¿cuál vemos, no? Esta, escogemos esta. Y la película te salió buena. Hiciste una buena decisión, ¿no? Una decisión correcta. Pero anteponen que la correcta decisión es aquella que está basada en los elementos que tienes y que te dan el fundamento legal, que te dan el fundamento histórico, que te dan el fundamento profético para decir, sí entro, sí voy. Esa es una correcta decisión porque ha sido fundamentada. Y vamos a ver varios ejemplos ahorita más adelante. Antes quiero decirles que también en la Biblia hay personajes que tomaron una decisión, la cual no fue la correcta. Y tenemos ahí los ejemplos de Adán y Eva. Ellos decidieron pecar. Ellos decidieron deshonrar a Dios, no creerle a Dios y creerle a la serpiente, a Satanás, que les estaba envenenando el corazón. Y dice la Escritura que por el pecado de un hombre reinó la muerte. Por el pecado de Adán están las enfermedades, el cáncer, los terremotos, los infartos, los accidentes, los oleajes esos que se salen de manera abrupta del mar. O sea, porque por el pecado de un hombre reinó la muerte. Nosotros no fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para vivir. Hasta que el pecado reinó y entonces reinó la muerte. Ellos tomaron una mala decisión. Otros que tomaron una mala decisión fue el rey David, el cual decidió enamorar a la mujer de uno de sus soldados más fieles. Un hombre que cuando llegó a palacio y dijo, ¿cómo yo voy a ir a dormir a mi casa y mi rey está aquí desprotegido? Y se quedó a dormir en la puerta.
Y David decidió enamorar a la mujer de este hombre. Y David decidió también matar a este hombre para que nada le estorbase en el camino. Una mala decisión que le costó a David terminar mal. Porque una de sus hijas fue violada, uno de sus hijos mató a su hermano y su reinado fue verdaderamente, tuvo consecuencias en su reinado. La espada nunca se va a separar, dice Samuel, nunca se separará de tu casa. Así que no nos preguntemos por qué hoy hay un conflicto entre Israel y Palestina. Vayan a 2 de Samuel 11, 2 de Samuel 12, ahí está la respuesta. El pecado de David. Otro que tomó una mala decisión fue Judas. Después de andar 3 años con Jesús, de ver resucitar a los muertos, de escuchar toda la sabiduría de él, decide venderlo. Y lo vendió por una bagatela. Lo vendió por el precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Era lo que valía un esclavo de Bilucho. Había esclavos que valían más, porque eran fuertes, porque eran jóvenes, porque sabían hacer algo, y esos se cotizaban más caro. Pero a Jesús lo vendió en el precio de un debilucho, de un esclavo, el más barato. Dice la escritura de Mateo, que lo vendió en 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Una mala decisión. Y también Pedro, que anduvo con él, que era el discípulo, uno de los discípulos más cercanos, lo negó 3 veces. No sin antes escuchar, ¿verdad?, al término de sus negaciones, cuando le decían, pues tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco, no anduve con él. Oye, pues si hablas igualito que ellos. No, pero yo no. Porque al andar con Jesús se te pega. Porque al andar con Jesús te haces como él. Pero él lo negó. Y no acabó de negarlo 3 veces cuando el gallo cantó. Y él recordó las palabras de Jesús. Tú me negarás cuando el gallo esté cantando. Son hombres y mujeres que tomaron una mala decisión. Pero hay otros personajes que han tomado una buena decisión, la correcta decisión, aquella que está fundamentada en los principios de la palabra. Y vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer, en Lucas 1:26, dice que el ángel Gabriel se le apareció en Galilea, en Nazaret, en la región de Galilea. Para que se ubiquen quienes no conocen, Galilea está al norte de Israel, está a 300 kilómetros de Jerusalén, y Galilea era la capital política de Israel, mientras que Jerusalén era la capital religiosa de Israel. Todos los asuntos que tenían que ver con el templo y con la religión se ventilaban en Jerusalén, y todos los asuntos económicos y políticos se ventilaban en Galilea. Por algo era llamada Galilea de los gentiles, porque tenía una frontera y un comercio impresionante a donde se llegaba y era un paso obligado para ir a otras regiones del mundo. Así que dice la escritura que el ángel Gabriel fue enviado a la región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, y fue enviada a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada es que ya habían ido sus padres y José a pedirla a su casa. La costumbre hebrea en aquel tiempo era apartarlas, como hoy que las pedimos, ¿verdad? Vamos a la casa y pedimos a la novia, ¿no? Así quedaban apartadas, es decir, desposadas. Y el varón entonces iba a trabajar, iba a juntar dinero, iba a hacer fortuna para tener que ofrecerle a la que iba a ser a su mujer y para pagarle la dote que se acostumbraba a darle a los suegros. Por eso de ahí la parábola de las 10 vírgenes, porque no sabían cuándo iba a regresar, pero tenían que estar atentas. Y en la parábola de las vírgenes vemos que unas tenían aceites en sus lámparas y a las otras ya se les había agotado, porque tenían que estar atentas de la llegada del novio. Y es por eso que dice aquí la escritura, a esta mujer, a esta virgen llamada María, estaba desposada con José, estaba apartada, aún no vivían juntos, estaba desposada. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve,
muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, hacía 400 años que la voz de Dios no se escuchaba en Israel. En la época del silencio, en la etapa del silencio, Dios no habló, Dios no se manifestó. 400 años después de la cautividad, Dios calló, no abrió su boca. Y todo lo que los creyentes, judíos creyentes, conocían de Dios era por los oráculos de Dios, por la transcripción de la escritura por medio de la palabra. De ahí que Romanos 10 diga que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Porque todo lo que María conocía de Dios y de la escritura se lo habían transmitido sus padres. A mí me emociona mucho ver a los niños aquí cantando. Estamos haciendo lo que la Biblia nos está demandando: instruir a nuestros hijos. Instruir. Y así María fue instruida. Y por eso ella, cuando le recibe este saludo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pues, ¿qué clase de saludo es este? ¿No? O sea, qué raro, ¿no? Es como cuando alguien toca la puerta y te dice: distinguida dama, ¿qué está usted haciendo? De seguro está preparando un manjar para su esposo. Pues, ¿qué quiere, no? Así igual. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice que su corazón se turbó por estas palabras. Y pensando en el versículo 29 dice: ¿qué clase de saludo es este? Qué raro, ¿no? No estaban acostumbrados. Y entonces el ángel le dijo en el verso 30: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él es el Salvador de todas las naciones. Dice que el ángel continuó diciendo: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, después de escuchar estas palabras, María trajo a su mente todo lo que en ella había sido instruido. Ella sabía que Isaías en el capítulo 7:14 había profetizado 750 años antes estas palabras: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. María sabía que en Isaías 9:1 había una promesa para el pueblo de Israel cuando les dice: mas no habrá para siempre lugubrez, oscuridad, tinieblas, para la que ahora está en tinieblas. No habrá para siempre oscuridad en Israel, porque dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Por una razón: porque un niño nos es nacido, nos es dado, el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, como lo dijeron los niños, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. María sabía estas cosas. María estaba confirmando las palabras del ángel con lo que ella había aprendido por los oráculos de Dios. Y María estaba en ese lucha en su mente sobre si tomar una decisión o no tomarla, sobre si creerle a ese ser espiritual, a ese ángel que se presentó delante de ella y le dijo: no temas. Y entonces María le hizo una pregunta:
Tal vez esta es la pregunta que decidió todo. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de María? Todos la conocemos. Pero déjenme decirles que María fue una mujer valiente, porque la ley determinaba en Deuteronomio 22, en sus versículos 23 y 24, que si hubiese una muchacha virgen desposada con un varón y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Esa era la ley. A una virgen desposada que se hallaba embarazada tenías que sacarla a la puerta de la ciudad y apedrearla. La ley condenaba a las mujeres que salían embarazadas antes del matrimonio. Eran exhibidas públicamente como una escoria, como una vergüenza para la nación, para el Estado y para sus familias. Era tan indignante que los mismos padres las tomaban y las llevaban a las puertas de la ciudad. En ese lugar público donde había multitud de testigos para ser apedreadas públicamente porque habían deshonrado una nación, una familia, y se constituían una vergüenza para los padres. A ese grado, hermanos. Así que María, conociendo todas esas cosas, tuvo que tomar una decisión, y por eso el tema de hoy que dice una decisión histórica, porque la respuesta de María, sabiendo que no hay nada imposible para Dios, contestó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo, he aquí la sierva del Señor. Ya se consideraba una sierva. Hay cosas que a veces nosotros tenemos y no nos las creemos. Somos hijos de Dios y andamos como hijos del diablo. Somos hijos de Dios y descuidamos los tres aspectos más importantes de la vida de un cristiano: tu santidad, tu oración y leer la Escritura, conocer la Escritura. Hay Biblias que se abren cada 8 días cuando vienes al templo, porque son las 3 áreas más importantes. Y María aún estaba recibiendo estas palabras y ella ya se constituía como sierva del Señor. Ahora bien, dijo Jesús, nadie puede llamarme Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y María está llamando Señor al Padre, porque el Espíritu de Dios ya estaba operando en ella. Amén. Es una respuesta valiente. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una decisión histórica, hermanos. Quedó embarazada. Y no todos, nadie lo creyó, que fue por el Espíritu Santo. Pero ahora yo me pregunto, bueno, ahora ¿qué pasa con el novio, no? ¿Qué pasa con José? ¿Cómo estaría José? Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, en los versículos 18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, 18 dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que viviesen juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuál sería el estado de ánimo de José cuando se enteró que su prometida, la mujer que él había apartado, estaba embarazada? Dice la Escritura que no dejaba de pensar en ello, porque dice aquí que antes que se juntasen se halló que se había concebido del Espíritu Santo.
En el verso 20 dice, y pensando él en esto, es como cuando tú tienes un problema, no dejas de pensar en él, te levantas y piensas en él, comes y estás pensando en él, y te acuestas y sigues pensando en él. La actitud de José, o el estado de ánimo de José era este que está diciendo aquí, pensando en esto. ¿Y qué es lo que pensaba? ¿Cómo me fue a fallar esta María? Caray, yo trabajándome, esforzándome, rompiéndome el lomo aquí para darle todo lo que... Y ahora resulta que está embarazada. O sea, ¿cómo me la fui a creer yo? Si era casta y pura hasta donde yo la conocí y ahora resulta que está embarazada. Él estaba confundido y él estaba apesumbrado por este pensar. Y dice el verso 21, el 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, los sueños son revelaciones, y es una de las formas en las que Dios habla. Y pensando él en esto, o hablaba, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ustedes se la creerían? Nos costaría, ¿verdad? Necesitaríamos tener elementos, un fundamento para podernos creer que mi prometida está embarazada, ¿no? Pero dice la Escritura que el ángel siguió hablando. Es el mismo ángel que se le apareció a María, el ángel Gabriel es el mismo que se le aparece a José. Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, confirmándole las palabras del profeta anunciadas 750 años antes. Y entonces le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Dice la Escritura que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su mujer. Pero no lo conoció hasta después, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No conocerla quiere decir, no tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús. Hay una pregunta, ¿qué es lo que ayudó a José a tomar esta decisión? ¿Qué fundamentos tenía José para decir, creerle a este ser espiritual divino que se le estaba presentando para tomar una decisión y decir, venga María, vamos juntos? Hay varias razones. Una de ellas es que José conocía la Escritura. Había sido instruido desde pequeño en los oráculos de Dios. En los Salmos de David, escritos 1000 años antes, en la ley, en el Pentateuco, en los profetas, todo eso lo conocía José. Y por eso él dio esta respuesta. Sí, Señor, venga María. Creyó lo que el ángel le dijo porque él tenía un respaldo bíblico. Esto es tener fe, hermanos. Esto es tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y esto es tener fe, hermanos. Él creyó las palabras del profeta que se estaban cumpliendo en su prometida. Una de las razones que lo destacan a él es que él era justo. Aunque él estaba ofendido, él no deseaba que nadie más saliese perjudicado de esta posible ofensa. Por una razón, él era justo. Él era justo. Era un buen hombre.
Tenía la sabiduría de Dios en él. Por eso es que esto lo llevó a la obediencia al Señor. Y algo muy importante, hermanos. Algo muy importante. Algo que me quebranta a mí como puede quebrantar a cualquier esposo aquí presente. Amaba a María con todo su corazón. Amaba y ella era la mujer de su vida. Y a veces cuesta tanto perdonar a nuestras esposas o a nuestros esposos sabiendo que es el hombre, que es la mujer de tu vida. A veces ocupamos cualquier oportunidad para sacarle todas las cosas. No. Dice Santiago que el amor cubre multitud de ofensas, multitud de pecados. Y cuando hay amor, Corintios 13 dice, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Porque si no hay amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Porque si no tengo amor, de nada me sirve donar todas mis cosas, mis bienes, donar todo. Si no tengo amor. Y esta era una de las características principales que había en José. Era justo, conocía la Escritura y amaba a María intensamente. Intensamente. Por eso es que él aceptó recibir a María. Hubo consecuencias, sí las hubo. Graves, muy graves. Y aunque no están en la Biblia, dice en Juan capítulo 8 que un día vienen los fariseos y le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros un padre tenemos. A Jesús le dijeron que era hijo de fornicación. Imagínense cómo le dirían a José. Seguramente el cornudo, le cantaban el venado cada que lo veían pasar. O sea, no, hermanos. No le fue bien. Estas decisiones tienen un peso importante. No le fue bien, pues si se lo dijeron a Jesús, seguramente se lo dijeron a José. Pero he ahí que él tomó una decisión histórica. Histórica, hermanos. Vamos a Lucas nuevamente, vamos a ver otros de los que... No, seguimos en Mateo, hermanos, seguimos en Mateo. Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 dice que cuando Jesús nació, capítulo 2, versos 1, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, a 5 kilómetros de Jerusalén, esa ciudad que pues no sé, era como hablar aquí de, ¿cómo se llama? Donde nació Lulú. ¿Cómo? Sosla, así era, Sosla, así. Era como decir, por eso dice la Escritura en Miqueas, ¿no? Tú, Belén Efrata. O sea, pequeña entre las naciones, no era contada. Si hablabas de Jerusalén, si hablabas de Galilea, hasta hablar de Samaria era más importante. Pero aquí dice la Escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Magos es el término que se le daba a los genios, a los sabios, a la gente de ciencia en aquel tiempo. No eran los magos que hoy conocemos que aparecen y desaparecen cosas, no. La tradición le dio el nombre de Reyes Magos porque en el Salmo 72:10 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecieron dones. Salmo 72:10. Empalmaron el Salmo 72:10 con lo que dice aquí en Mateo capítulo 2, verso 1, y les pusieron reyes magos. La tradición así los acostumbra. Pero déjenme decirles que no eran ni 3, ni venían montados en camellos. La Biblia no dice cuántos, no dice en qué venían.
si venían caminando, pero no dice que venían en un camello, un elefante y un caballo. Tampoco dice que era uno blanco, uno negro y uno amarillo, no. La Biblia relata aquí lo que estamos leyendo, unos magos, unos hombres de ciencia, unos hombres sabios. Daniel en su pasaje da por lo menos 7 referencias de ellos, de los magos, que eran hombres a quienes Nabucodonosor mandó a traer para que le revelaran el sueño que él había tenido. Y por lo menos 7 veces Daniel menciona que fueron traídos a consejo los sabios, los magos y los hombres en los cuales había sabiduría. Y dice la Escritura que Daniel y sus compañeros eran 10 veces más sabios que los mismos magos y los mismos consejeros del rey. Así que la palabra mago hace referencia a la gente de ciencia, a la gente sabia. Si pondría 3 ejemplos, les diría que aquí teníamos a Newton, aquí tenemos a Nicolás Tesla y tenemos a Gregorio Mendel. De esa talla eran estos magos. Y así dice aquí, que ellos vinieron y hicieron una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Venimos a qué? Venimos a adorarle. Así. Dice la Escritura en el capítulo 2, verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron porque Herodes, que había dado muerte a su hijo, que le quería quitar el trono, porque presumió que su hijo le podía quitar el trono y lo mandó a matar. Ahora quería matar al niño Jesús, que había nacido en Belén, y les dijo a los magos: cuando ubiquen dónde está, me avisan, porque yo también quiero ir a adorarle, quiero ir a matarle. Habiendo oído al rey, fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. ¿Quién de nosotros va a visitar a una recién parida, a su niño? ¿Y quién de nosotros va y le adora al niño? Nadie. Y estos hombres de ciencia y sabiduría vinieron y adoraron. Y dice la Biblia que le trajeron 3 presentes. Le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y el oro por qué? La pregunta es: ¿por qué el oro? Porque con el oro se adoraba o se le daba pleitesía a un rey. No le podías dar plata, no le podías dar animales, no le podías dar maderas ni piedras preciosas. A un rey que te visitaba tenías que adorarlo con oro. Y estos magos, dice aquí la Escritura, que cuando estuvieron delante del niño Jesús, le adoraron con oro, porque no estaban viendo un recién nacido. Ellos estaban viendo al rey de Israel. Hasta ellos mismos lo habían declarado antes. ¿Dónde está Belén, que ha nacido el rey de los judíos? Le ofrecieron oro porque estaban viendo a un rey. Le ofrecieron incienso que se ocupaba en el templo para la presencia de Dios inundara el lugar. Con el incienso se adoraba a Dios. El sumo sacerdote entraba y en el candelero ponía el incienso para adorar a Dios. La presencia de Dios estaba con ellos. Y cuando estos hombres estaban delante de Jesús, no estaban viendo a un recién nacido, estaban viendo a Dios. Porque había dicho, ya había sido profetizado que este ser será llamado Hijo de Dios. Y la Escritura en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el único que tiene los genes de Dios. Unigénito significa el único.
pero también significa unigénito, el que tiene los genes de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y ellos estaban viendo ahí al que tiene los genes de Dios, el único que tiene. Estaban viendo a Dios porque Dios se encarnó. Y por eso vinieron a adorarle. Vieron al rey y vieron a Dios. Y finalmente le ofrecieron como presente la mirra. La mirra se usaba para envolver el cuerpo de los difuntos, de los que ya habían muerto, para que no olieran. ¿Recuerdan a las mujeres cuando fueron a envolver el cuerpo de Jesús al tercer día? Hallaron la piedra que pesaba más de 1 tonelada, la hallaron removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Dice la Escritura que ellas llegaron con flores, que llegaron con mirra, con cosas para envolver el cuerpo. La mirra se usaba para que los muertos no olieran. ¿Por qué le trajeron mirra? Eso es como si alguien viene y te dice, nace tu bebé, y viene y te dice, aquí está la cadenita para que se la cuelgues a tu niño, y una esclavita con su nombre, le estás dando el oro. Viene otro y te dice, aquí te traje un perfume para que cuando lo bañes, lo aromatices y huela bien bonito. Y viene el otro y te dice, aquí está la caja de muerto, para que cuando se muera lo vayas a enterrar. Así. Todos le despreciaríamos eso, ¿no? Diríamos, pues te recibo el oro, te recibo el perfume, pero vete a bañar con tu caja de muerto, ¿no? Estos sabios conocían la Escritura, habían sido enviados por Dios y estaban viendo que detrás de ese niño había una cruz, porque este niño iba a crecer, iba a cumplir su ministerio. Todos aquí hemos nacido no por una casualidad, tenemos un propósito en nuestras vidas. El propósito de Jesús era ir a la cruz, y es por eso que en uno de estos presentes le acompañaron con mirra, porque este niño que hoy ya estaba naciendo, un día iba a morir. ¿Más palabra revelada? ¿Más hechos? Pues vamos a rodearnos de testigos. Dice la Escritura, ahora sí vamos a Lucas, por favor, que hubo 4 testigos para ese momento. Capítulo 2, verso 8. Dice que cuando nació Jesús, capítulo 2 de Lucas, en su versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche en su rebaño. ¿Nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Se dice que pues un 24 de diciembre, ¿no? No es la fecha, hermanos. Dice que había valor, no importa la fecha, pero como una referencia es que había pastores en la región. Y los inviernos en Israel son muy crudos. Y los pastores hacen una muralla de piedras, un encierro, un corral de piedra para proteger a sus animales. Y cuando Jesús nació, dice aquí que había pastores en la región, los cuales velaban en el campo a sus animales y guardaban las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se presentó y la gloria del Señor envolvió a estos pastores y ellos tuvieron temor. El ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa Mesías, ungido de Dios. Eso es lo que es. Entonces, hay 4 testigos presenciales de estos hechos. Unos fueron los pastores, que dice en el versículo 20 del mismo capítulo 2, que cuando fueron y constataron y vieron al niño, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal y como se les había dicho. Estaban viendo al Salvador de Israel. Antes, dice el verso 13 del capítulo 2, que con ese ángel se apareció una multitud de huestes celestiales. Una multitud, está hablando de miles. No sabemos si eran 2,000, 5,000, 10,000, pero imagínate un coro celestial de más de 1,000 voces. Dice que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres, lo que es el primer himno del Nuevo Testamento, cantado por ángeles, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay quienes han torcido este pasaje y dicen que en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, dice en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, al enviarte a su Hijo. Esos fueron los primeros testigos. Porque en todo caso debe haber pruebas, ¿no? Y aquí están las pruebas, los pastores, los testigos. Dice el mismo versículo 25 del capítulo 2, que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y a él le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y fue al templo cuando Jesús fue presentado. Y cuando los padres trajeron al niño al templo, él lo tomó en sus brazos y dijo esta oración: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, Señor. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba viendo un niño de 40 días. Los niños se circuncidaban a los 8 días, pero los 40 días eran presentados en el templo. Y Simeón estaba viendo a un niño de 40 días, cargado por sus padres. Y él dijo: ahora mis ojos has confirmado ante mí tu palabra, y mis ojos han visto tu salvación. Por último, hermanos, dice la Escritura que había una mujer en el verso 36 que se llamaba Ana y era profetisa. Profeta es todo aquel que anuncia la palabra de Dios, todo aquel que sale de aquí y va y le predica al de la tienda, al vecino, al de junto, al de enfrente, está profetizando. Y dice aquí la Escritura que ella era una profetisa, que era hija de Fanuel y de la tribu de Aser, que era de una edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Esta mujer, al igual que María, cuando tomaron esa decisión, eran unas niñas. La mayoría se casaba a la edad de 15 años. Y seguramente a los 18 ya las consideraban unas quedadas. Pero a los 15 se casaban las mujeres en la costumbre hebrea. Y dice aquí que esta mujer había vivido con su marido 7 años. Y hacía 84 años que no se apartaba del templo al cual servía de día y de noche. Es decir, esta mujer tenía un aproximado de 106 años de edad. Y esta mujer, cuando vio al niño, dice la Escritura en el verso 38, que a todos les hablaba del niño. Y a todos los que esperaban la redención de Israel les decía: ya fue presentado en el templo quien va a ser el Redentor de Israel. 4 testigos, hermanos. 3 hechos históricos, 3 personas que tomaron una correcta decisión. La historia se ha escrito a partir también de su decisión. Y 4 testigos presenciales. Y yo veo en muchas personas que hay gratitud. Hay una gratitud eterna hacia los padres, ¿verdad? Hacia los padres de uno por todo lo que han hecho, por todo lo que te han dado. Hay una gratitud hacia aquel que te recomienda en un trabajo para que tengas de qué sustentarte. Yo veo muchas veces que hay gratitud hacia aquel que te presta y que te ayuda para salir adelante, el que queda como fiador tuyo. Pero una de las gratitudes más grandes que yo he encontrado es cuando alguien recibe los órganos de una persona que acaba de fallecer.
han buscado a las familias del donador porque le ha dado un corazón, le ha dado un riñón, le ha dado unos ojos nuevos, que están tan agradecidos que van y los buscan y les dan las gracias. Y en muchos casos los hacen parte de su familia. Y en muchos casos la dote, la herencia que era del hijo, se la dan a esa persona, a esa familia. Los incluyen en la herencia. Hay una gran gratitud. Son de las mayores gratitudes que yo he encontrado. Porque dicen, yo estoy vivo por esta persona. Yo vivo estos días por esta persona que me dio el corazón, me dio el riñón. Ahora Jesús nació y Él vino y fue a la cruz, fue obediente. Y Jesús ha encarnado, Dios mismo ha encarnado para que tú tengas vida. Y la mayoría de las personas lo rechaza. 155,000 personas mueren cada día. Y solamente hay 15, 20,000 que tienen esperanza. Los demás lo han rechazado. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo crucificaron. Y en estos tiempos lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Este Jesús, finalmente, hermanos, creció, cumplió 30 años e inició su ministerio. Un ministerio que lo inició para reconciliar al mundo consigo mismo. Lo hizo Dios. Un ministerio que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos los que estamos aquí estábamos perdidos. Un ministerio en el que Él lo inició condenando a los religiosos, a los cuales los llamó hipócritas, fariseos hipócritas, porque cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y con sus leyes agregadas, porque había más de 500 mandamientos, con sus leyes han torcido la Escritura. Demandaban el oro para el templo y le decían, no des ayuda a tus padres, tráelo para el templo y lo consagras para Dios, violando el mandamiento de Dios que dice, honra a tus padres para que seas de larga vida en esta tierra. Por eso Jesús inicia su ministerio y los condena, porque habían hecho del templo un lugar de negocio. Por aquí entraba un animal con defecto, por aquí salía otro con cualidades para ser ofrecido. Era un negocio tremendo. Te decían, tu animal no pasa. ¿Por qué? Porque lo veo que cojea tantito. Porque lo veo que tiene un dedo más chiquito. No, y no pasaba, pero cómprate uno de los que sí pasan. Y ve y ofrécelo en sacrificio. Y agarraban este animal que no pasaba y ahora sí ya pasaba, ¿no? Hacían negocio. Por eso Jesús en su celo volteó la mesa de los cambistas. Porque la casa de Dios, la casa del Padre había sido hecha una cueva de ladrones, así lo dijo Jesús. Y así Él empezó su ministerio, cuestionando a los religiosos, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Porque en Jesús siempre hay cosas que estuvieron en su corazón. Las viudas, los pobres, los huérfanos, los extranjeros, el desamparado, los que tienen hambre y sed de justicia, los que no tienen nada, los que estaban sin esperanza, los enfermos, los desahuciados. De ahí tantos milagros que Él haya hecho. La Biblia relata 38, pero Juan en su último capítulo dice que si todas las obras que Jesús hizo se escribieran, no alcanzarían los libros de la tierra para narrarlos. No alcanzaría, porque en su corazón estuvieron los que no tienen nada, dicen los hebreos, los tojos, los tochos, aquellos que solamente tienen a Dios, aquellos que abren su despensa y no tienen nada, aquellos que se revisan la bolsa y no tienen nada. Para estos vino Jesús. No vino por los sanos, vino por los enfermos. Él hizo, en su obra portentosa, Él hizo saltar al cojo, devolvió la vista al ciego, sanó a los leprosos,
resucitó a 3 muertos. Obras portentosas que confirmaban que Él es el Hijo de Dios. Dio libertad a los cautivos, sanó, libertó a los endemoniados. Él fue a la cruz por amor a ti. Él fue a pagar un precio que tú y yo tendríamos que haber pagado. Él es el Hijo de Dios encarnado. Él es Dios. No te queden con la imagen del niño y vamos a cargar y adorar al niño. No, Él fue a la cruz. Y fue a la cruz por amor, para darte vida eterna, para librarte de la condenación. Fue a la cruz para que estés a su lado por toda la eternidad. Porque dice la Escritura en Hebreos 9, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y en un juicio solo hay 2 veredictos, culpable o inocente. No hay términos medios. ¿Y qué es lo que se te va a demandar? ¿Cuál es la causa de la demanda? La pregunta es obligada. ¿Qué hiciste con tu fe? No te van a preguntar cuánto dejaste, a quién le diste, si mandaste a tus hijos a escuelas privadas o si comieron manjares o a cuánta gente ayudaste. Eso no te van a preguntar. La pregunta cuando estemos delante del trono, cuando estemos en el juicio celestial va a ser: ¿qué hiciste con tu fe? ¿En dónde la pusiste? ¿En tu belleza? ¿En tu juventud? ¿En tu fortaleza, joven? ¿En tu dinero? ¿En una pata de conejo? ¿En un manojo de ajos y cebollas colgados atrás de la puerta? ¿En una estampa en tu cartera? ¿En un santo más grande que tú? ¿En una imagen? No. ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe? Y si tu respuesta es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a Él rendí mi vida, la respuesta de Dios será: venid a mí, benditos de mi Padre, para los que he preparado la gloria eterna. Cualquier otra respuesta te mandará al lago de fuego, a donde arderán eternamente. A esto vino Jesús, a esto nació. Y no quiero decirte, deja que Jesús nazca en tu corazón. No, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Jesús en esa cruz como el único medio por el cual podemos ser salvos. De esta vida nos vamos pronto, solamente vivimos 80, 90 años, dice la Escritura, 70, 80. Nos vamos. Pero tengas la certeza de cuando te vayas a la presencia del Señor, por medio de este Jesús que hoy hemos narrado. Dios bendiga su palabra, hermanos, y gracias a Dios.